toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Jáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, muy buenos días. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero del Llano, que se origina en Villavicencio en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Paratebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manacasía 107.8 en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE, página web www.notillano.com. Hoy es miércoles 29 de abril del año 2020 y este es su Noticiero del Llano. Titulares de algunas de las más importantes noticias que serán difundidas en esta emisión. Los ancianos completamente olvidados manifiestan veteranos que han dado la vida por la vida y la patria. Hartman solicita a Mineducación suspender el calendario escolar. 6.000 contagios de COVID-19 con récord diario de casos. Por supuestas irregularidades en contrato con bomberos investigan a exalcalde de Puerto Gaitán. Mañana reanudan trabajos en el Puente de la Amistad. Juan Alfonso Latorre Uriza, nuevo gerente de la AIM. Si no reparan o separan a contagiados, difícilmente se contendrá la pandemia en la cárcel de Villavicencio. El gobierno propone a grupos armados ilegales que se sometan a la justicia. Habilitan el servicio en notarías de lunes a viernes. Este jueves, debate de control político en la Cámara de Representantes por crisis carcelaria. Temor en el barrio Santa Fe por posible presencia de coronavirus. Dramático reporte de coronavirus en el Meta. San Juan de Arama tiene los 2 primeros casos. El Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Máxima alerta en Arauca por caso de coronavirus en Gibraltar. Estudiantes de la Universidad de Pamplona solicitan en Puerto Concordia los dejen ingresar a San José. Aumentó contagio de coronavirus en Casanare. Solo 5 personas autorizadas en un funeral en prevención al contagio de coronavirus en el Meta. En apelación ante el tribunal, condena a prisión de Cristian Navarro por el crimen de Evelyn Dayana Blanco, gerente de la EMSA, invitado al Consejo a responder inquietudes por cobro en la factura de energía. Buscan a taxista que transportó a una persona que dio positivo para coronavirus. Trump ordena apertura de procesadoras de carne, focos de contagio de COVID-19. Brasil supera los 5.000 muertos y los 71.000 casos por COVID-19. Boris Johnson y su novia Carrie son padres de un niño. Irán urge a estados ribereños del Golfo Pérsico expulsar a tropas foráneas. Presentó en el Noticiero del Llano titulares de algunas de las más importantes informaciones que serán difundidas en esta emisión. 7:04. Periodistas Alcides Antonio Jáuregui Bautista, Jorge Enrique Villar Jiménez, Juan Agustín Santos Cedeño. Deportes Omar Augusto Guevara Parrado. Máster en Villavicencio Jackson Alvarado Hurtado y Pedro Luis Arias. En Paratebueno Milton Javier Murillo Sánchez. En Puerto Lleras Alejandro Parra. En Puerto Gaitán Ángel Yacid Palomar. En Guamal Jorge Iván Ladino. Les habla Alirio Rada Carrillo. Escuchan el Noticiero del Llano, decano de los informativos en los Llanos Orientales. 7:05. Como siempre, olvidados de toda la sociedad, señalaron ancianos residentes en Villavicencio.
Periodistas del Noticiero del Llano los encontraron en los parques Los Libertadores, El Hacha, Plazuela Los Centauros y en menor número en el de Banderas, recientemente remodelado al más alto valor, pero sin que se permita estar a la sombra porque los árboles fueron destruidos para ubicar cemento. Camilo Pérez, quien tiene 76 años de edad, pero no alcanzó a pensionarse porque siempre trabajó en obras de construcción de casas, como albañil y en la parte final como plomero, pero sin tener la oportunidad de jubilarse porque los patronos, salvo 2 o 3, le pagaron seguridad social. Señaló que como no tiene dónde dormir, lo hace cuando puede en la calle o donde le den posada. Aníbal Sánchez, de 58 años, pero envejecido, no por la acción del tiempo, sino de los sufrimientos de la vida, confiesa que vive solo en una pieza que le facilita un amigo, pero que tiene que salir a la calle porque debe buscar lo del diario sustento, a veces cuidando carros, haciendo mandados, pero jamás limoneando porque le da pena, especialmente con quienes lo conocen como hombre de trabajo. Una señora vende tinto desde hace 10 años aproximadamente y ahora lo hace, pero con temor porque sabe que está prohibido por la pandemia. Puede más la necesidad y 2 nietos que tiene para alimentar porque la hija murió hace 3 años en el hospital después de que un carro la atropelló cuando pasaba frente a Unicentro en la avenida 40, según afirma. Ella tiene 56 años de edad, es de San Martín y vive en La Reliquia. Otros veteranos de más de 70 años se dedican a tocar tiple y después de las 5 de la tarde llegar a los bares, cantan y reciben unos pesos. 2 personas, un hombre que le falta una pierna y una mujer, ambos de mayor edad, desde muy tempranas horas llegan a la Plazuela Los Centauros, lugar donde trabajaban, y cuando pasan los clientes les cuentan la historia y sus padecimientos y algunos los ayudan económicamente. El Noticiero del Llano, gracias al propietario de la panadería El Remanso, entregó unos mercados a 4 de ellos y otros los repartió en barrios a gentes carentes de recursos. José Gilberto Lancheros, con más de 10 décadas de vida, manifestó al Noticiero del Llano que antes recibían la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tal como lo concibió la niña Ceci, esposa del entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, pero que en el gobierno de Uribe lo volvieron solo para niños y los viejos nos lo dimos. A los viejos se nos desprecia y algunos hijos, para que no estorbemos en su casa, nos envían a ancianatos y se olvidan de visitarnos. Los gobernantes también nos ignoran y, como están haciendo en algunos lugares, si pasan de determinada edad, es mejor atender a los jóvenes y los veteranos que hemos dado la vida por la familia y la patria. Nos convertimos en un cero a la izquierda, sostuvo Carlos Julio Quiñones, vendedor de lotería y periódicos, pero también en receso por el coronavirus. 7:08 minutos. En el Noticiero de Llano, la reflexión del día. La edad es un estado mental. Hay viejos de 25 años, como ya lo hemos dicho, y jóvenes de 80. Hace poco llamo a una persona para felicitarla por el día de su cumpleaños. Okay. Estaba cumpliendo 60 años. Y le decía, ojalá cumplas muchísimos más. ¿Sabes qué me dijo? No tantos, no dijo más. Y yo no le pregunté más. A los pocos días cumplía otra persona, también cercana a la familia, 57. Un poco más joven. Más joven, exactamente. Una persona con un propósito de vida claro. Y me dijo, Juan Diego, gracias por la llamada, voy por la mitad de mi vida. Entonces yo decía, a ver, 57 por 2 generalmente da 114. En la mitad de mi vida me decía, sí, ¿y quién me lo puede negar? Nadie se lo puede negar. Entonces, cualquier despereño estará preguntando, Juan Diego, ¿y a qué viene el ejemplo? Cuando tú tienes un propósito de vida fuerte, una razón de lucha, cuando tu vida tiene sentido, la edad es muy relativa. Siempre podrás ser joven. Cuando tú tienes sueños, cuando tienes cosas por hacer, cuando tienes personas por inspirar, cuando tienes todavía tanta gente para ayudar, siempre serás joven. Si por el contrario, no tienes un propósito de vida claro, eres pesimista, siempre estás viéndole el pelo al huevo, el vaso medio vacío en vez de medio lleno, serás una persona con más pasado que futuro. Y más allá entonces de que digamos, ante la pregunta ¿cuántos años tienes? No lo sé. Toda vez
que puedo tener 10 cuando juego con mis hijos, 25 cuando emprendo o 60 cuando doy consejos, recordemos esto, con lo que empecé. La edad es un estado mental. Hoy tengo la fortuna de tener cerca, en mi entorno familiar, a personas que superan los 90 años. Y tú los ves aún con bríos, con deseos de viajar, haciendo deporte, vistiéndose incluso como les place. Y yo digo, definitivamente la edad está en la cabeza. Hoy, en pleno siglo XXI, hay personas de 80 años emprendiendo, mientras que hay personas de 20 años queriéndose quitar la vida. Eso es muy triste. Pensemos entonces, tenemos una razón de lucha, tenemos un propósito de vida claro. Estamos comprometidos con la sociedad. Noticiero del Llano, luz y sendero de la información. 7 de la mañana, 10 minutos. El alcalde de Villavicencio y vicepresidente de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales, Juan Felipe Harman, solicitó a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, suspender el calendario escolar debido a la dificultad que tiene un número importante de estudiantes para acceder a plataformas digitales. Sostiene que el COVID-19 no solamente genera una amenaza en materia de salud pública para el país, sino que desnudó las múltiples desigualdades sociales en Colombia, entre esas las brechas en materia de cobertura y acceso a la tecnología. El mandatario reconoció el esfuerzo de la cartera por mantener la actividad escolar, pero fue enfático en que en un país con una cobertura absolutamente limitada, sin recursos tecnológicos suficientes y en la mayoría de casos con una conectividad nula por su ubicación geográfica, la pedagogía y la enseñanza se convierten en una utopía. En las comunidades vulnerables sobresalen las quejas porque los hogares no tienen acceso a un computador, mucho menos a Internet, y en la mayoría de casos con la conectividad nula por su ubicación geográfica, manifiesta el alcalde. Propone en su condición de alcalde y vicepresidente de Asocapitales que este tiempo sea tomado como un espacio de refuerzo escolar para organizarse y reabrir jornadas escolares a partir del calendario B desde julio de 2020. La Contraloría Departamental del Meta abrió investigación de índole fiscal al exalcalde de Puerto Gaitán, José Alexander Fierro Guayara, por supuestas irregularidades en la celebración de un contrato con el Cuerpo de Bomberos. Existiría un sobrecosto de 118 millones de pesos, ya que las actividades del organismo de socorro no daban para pagar esa cantidad de dinero según las primeras averiguaciones de la Contraloría. Ante las posibles inconsistencias, también fue vinculado a la investigación Paulo Emilio Fernández, representante de los bomberos. De acuerdo con los hallazgos fiscales, podría compulsarse copias a la Procuraduría Regional del Meta y a la Dirección Seccional de Fiscalías para que actúen de acuerdo a sus competencias. 7 de la mañana, 14 minutos. El Ministerio de Salud confirmó 352 casos nuevos de COVID-19, la mayor subida en un solo día, y otras 16 muertes, con lo que el número total de contagios ascendió a 5.949, mientras que las actividades o las víctimas fatales ya son 269, equivalentes a 4,5. Según el boletín diario de la cartera de salud, el departamento del Meta fue el lugar con más casos nuevos, 117, y casi duplicó los contagios que tuvo en esta jornada Bogotá, 65. La gobernación del Meta indicó que de los 107 casos nuevos, 106 están en la cárcel de Villavicencio y uno más en la ciudad. La cárcel de Villavicencio es el mayor foco de coronavirus en el país, con 306 de los 355 casos que hay en todo el Meta, cifra que supera a otras regiones de Colombia. El selvático departamento de Amazonas, donde hasta hace 2 semanas no había un solo contagio, también tuvo un número significativo de nuevos infectados, 37, y ahora acumula 77 casos. Otros 34 casos fueron contabilizados en el departamento del Valle. El resto está en Atlántico, 18, Nariño 17, Bolívar 13, Huila 9, Norte de Santander y Tolima 7, Risaralda y Casanare 6, Caquetá 5,
Córdoba, Antioquia y Cauca 3, Caldas, Magdalena, Boyacá y Cesar 2, Quindío, Santander y Chocó 1. Bogotá sigue siendo el foco principal de contagios con 2.408 casos, seguida de Valle del Cauca 881, Antioquia 463, Meta 355, Bolívar 257, Atlántico 236, Cundinamarca 215, Risaralda 191, Magdalena 156, Nariño 113 y Huila 101. Sobre los fallecidos, el Ministerio de Salud informó que fueron 10 hombres y 6 mujeres, entre los que se encuentran 2 hombres de 37 y 29 años sin antecedentes médicos. El Ministerio de Salud añadió que 58 personas más se recuperaron en Colombia de COVID-19, con lo que ya son 1.268 los sanados, 21,32%. De los 4.411 casos activos que hay en el país, 3.894 enfermos reciben atención en casa, 312 pacientes están hospitalizados y 115 enfermos permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos. 7 de la mañana, 16 minutos. Por usted, por mí, por todos nosotros, más unidos que nunca. Detener el avance del coronavirus es posible si todos estamos comprometidos. Lave las manos con abundante agua y jabón, alcohol o gel desinfectante. Hasta donde le sea posible, limita al máximo el contacto social. Una campaña de COFREM por la salud y el bienestar de todos. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar? La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. ¡Atrévete! Sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos. Vigilada Mineducación. Resolución 12220 de 2016. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado Público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. Noticiero del Llano. Primero en noticias. Más de medio siglo al servicio de la comunidad. 7 de la mañana, 18 minutos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el decreto con el objetivo de mantener el suministro de alimentos que obliga a plantas procesadoras de carne a seguir abiertas, pese a haberse convertido en un foco de contagio de COVID-19. Este decreto llega después de que una veintena de plantas haya tenido que cerrar, poniendo así en riesgo el suministro de carne a los supermercados. Entre las procesadoras cerradas se encuentran 2 de las mayores plantas de cerdo del país. Una en Tyson Foods, en Iowa, con al menos 180 contagios, y otra en Smithfield, en Dakota del Sur, con más de 500 casos confirmados. El Ministerio de Salud de Brasil informó que el número de muertes por coronavirus en su país ha llegado a 5.017, lo que supone un aumento de 474 en las últimas 24 horas, y que los casos confirmados ascienden a 71.886. La cifra de decesos es la mayor en una sola jornada en el país, y lo mismo ocurre en relación con aumento de contagios, que fueron 5.385 nuevos desde el lunes. 7:19 minutos. Los trabajos que se venían ejecutando en el puente La Amistad sobre el río Ariari y suspendidos por efectos de la pandemia de coronavirus serán reanudados amparados por el decreto presidencial. El alcalde Roger Devia, después de un análisis de la situación y los estudiados de los mecanismos de bioseguridad, dio el permiso para reactivar el proyecto. Funcionarios de la Agencia de Infraestructura del Meta realizaron un recorrido de obra, y para conocer el protocolo sanitario se estableció darle continuidad a los trabajos.
Ahora, con la autorización dada por el alcalde y después de una jornada de capacitación para el personal de construcción, los trabajos está previsto para mañana, el inicio, y la obra cuenta con 75% de avance. Francis Janet Morales, directora de la obra del Puente de la Amistad, dijo que todo está listo para continuar los trabajos. 7 de la mañana, 20 minutos. En el noticiero del llano, al pan pan y al vino vino. Buenos días. ¿Cómo les parece que en plena crisis, cuando el país está afrontando la más dura situación, cuando los 50 millones de habitantes de nuestro querido terruño pasamos por toda clase de vicisitudes, el señor presidente de la República, el doctor Iván Duque Márquez, haya determinado 10.000 millones de pesos para comprar los vehículos que lo han de custodiar, para llevarlo por todos y cada uno de los lugares que él visita. Es una injusticia. Cuando la gente se está muriendo de física hambre, en los sectores periféricos específicamente, 10.000 millones de pesos para comprar camionetas blindadas, lo que no tiene ninguna justificación, ni pies ni cabeza. Uno de los señores ministros salió ayer a decir que esa compra se había determinado hace mucho tiempo. Pues si eso es cierto, debían haberla parado. Porque es que en los hospitales, en las clínicas, en los puestos de salud, no hay siquiera los implementos indispensables para que los médicos, las enfermeras, todos y cada uno de los paramédicos, las señoras del aseo, los vigilantes, ellos no tienen la protección, porque no tienen los elementos, ni los zapatos, ni los vestidos, ni las caretas, ni los guantes apropiados, salvo en algunos lugares, para poder atender a los pacientes, no solamente del coronavirus, sino de otras tantas enfermedades que estamos padeciendo los colombianos. 10.000 millones de pesos. En esta época donde inclusive Colombia se acaba de endeudar con el Banco Mundial y vamos a tener que continuar pagando una deuda externa exagerada, no se compadece, no tiene pies ni cabeza. El más ignorante de los ciudadanos o de las personas en el mundo tiene que censurar esta actitud y decirle con el respeto que se merece nuestro presidente, así no hayamos votado por él, que su actitud fue desmedida, ilógica e irreverente. Y otro casito, los señores parlamentarios que se ganan 32 millones mensuales y un puchito más, y que en junio y en diciembre reciben una prima adicional de 12 millones de pesos, y que tienen 37 millones de pesos mensuales para pagarle a personas que les ayuden en la gestión, es decir, los asesores, y que tienen tiquetes aéreos para viajar y que tienen celulares de un tiempo indefinido y que tienen carros blindados, ellos, los 268 congresistas de nuestro país, tampoco se compadecen con la situación del pueblo colombiano.
aquellos que predican la justicia social, que pregonan tantas cosas en favor del proletariado, del lumpen, del pueblo, de las mujeres, de los ancianos, de los niños, de los desposeídos de la fortuna, de los desheredados del poder y demás. ¿Qué han hecho, pregunto yo, en pro de la ayuda que debe darse a aquellas personas que tienen que poner un trapo rojo en las puertas para decir que tienen necesidades, que no tienen qué comer, que requieren un alimento, que requieren la protección del Estado? Y mientras tanto ellos, con 32 millones de pesos mensuales, pues viven con todas las comodidades del mundo. Y como si esto fuera poco, ahora el señor presidente de la República compra 10.000 millones de pesos en carros para poderse pasear con los guardias del poder por las ciudades de Colombia. ¡Qué injusticia, por Dios! 7 de la mañana, 25 minutos. El ingeniero Juan Alfonso Latorre Uriza será el nuevo gerente de la Agencia para la Infraestructura del Meta, en reemplazo de Mireya González, quien pasa a la dirección del Instituto de Cultura del Meta. Latorre Uriza tiene amplia experiencia en materia de infraestructura, con reconocimientos internacionales, y se desempeña como asesor de esta materia desde el gobierno anterior. El cambio fue revelado por el secretario privado Fernando Rivera Zaraza al confirmar que el gobernador aceptó la renuncia presentada por la actual directora de Cultura, Jenny Andrea Capote Avendaño, quien labora hasta el viernes. Al cargo de Latorre Uriza llega el médico Roberto Escobar como consejero en salud para atender la pandemia de coronavirus. El gobernador ratificó la confianza al ingeniero Latorre. Gobernación y alcaldía alquilaron hoteles en Villavicencio para albergar a los presos que van saliendo de la cárcel por cumplimiento de la pena impuesta. El secretario de Salud del Meta, Jorge Ovidio Cruz Álvarez, expuso que les hacen las pruebas y los someten a cuarentena durante 14 días con el fin de establecer si son portadores de coronavirus o no. Lo que preocupa es que al interior del centro carcelario, si no separan a la población de mayor riesgo o con enfermedades de base, difícilmente se va a contener la pandemia. En estos momentos la tendencia es a dispararse el número de internos contagiados en el interior del penal, ya que difícilmente se cumple el aislamiento debido al hacinamiento carcelario. Las recomendaciones que ha dado el sector salud son de carácter obligatorio y de estricto cumplimiento, reorganizando áreas al interior de la cárcel para aislar los casos positivos y separar a adultos mayores y enfermos por otras patologías. El gobierno colombiano ofreció a grupos armados organizados como la guerrilla del ELN y disidencia de las FARC la posibilidad de someterse a la justicia siempre y cuando demuestren voluntad real de reincorporación a la vida en sociedad. Esta es una nueva oportunidad para que los miembros de grupos armados organizados que quieran hacer tránsito a la legalidad y sometimiento a la justicia puedan tener una ruta para ello, indicó el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Esta posibilidad permitirá el sometimiento individual con beneficios jurídicos y ayudas económicas de los miembros de 5 grupos armados ilegales. Según el decreto 601, firmado por el presidente Iván Duque, tanto Ceballos como otros funcionarios autorizados deberán verificar la voluntad real de paz y reinserción, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de estos grupos. Según la disposición presidencial, también se podrán someter individualmente los miembros de las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 por el gobierno y esa guerrilla ahora convertida en partido político. El ofrecimiento también incluye a los integrantes de la banda criminal Clan del Golfo, a una disidencia llamada Los Caparros y a Los Pelusos, un reducto de la guerrilla del Ejército Popular de Liberación. Este es el noticiero de Llano en Exitosa Estéreo 107.8 FM. Para Tebueno Estéreo 94.4, Ondas del Manajacía 107.8 en Puerto Gaitán.
Marfil Estéreo 88.8 en Puerto Lleras, Superestelar 94.8 en Guamal, lumacaestereo.com.co y Entérate Villavo. Servicios internacionales de la agencia española EFE. Página web www.notillano.com. 7:30. La noticia nacional, con el acontecer de último momento, siempre en el Noticiero del Llano. Noticiero del Llano informa. Alertan al gobierno nacional por la crisis sanitaria en Amazonas con la llegada del coronavirus. Aspectos importantes como la ubicación geográfica de la región trifronteriza suponen aún más factores de riesgo para esta población en desventaja que no cuenta con la capacidad necesaria para sobrellevar la crisis. La pandemia provocada por el COVID-19 implica graves riesgos para todos los ciudadanos amazónicos, en especial para los indígenas. Con esta frase, la Fundación Gaia Amazonas hizo un llamado de alerta a la grave situación sanitaria que vive la región por la llegada del COVID-19. La misiva fue dirigida al presidente Iván Duque, el gobernador del Amazonas Jesús Galindo y el alcalde de Leticia Jorge Luis Mendoza. Para la organización que cumple un trabajo de preservación ambiental del Amazonas, es importante que las autoridades se encarguen de controlar aspectos fundamentales como el abastecimiento de recursos necesarios para poder tratar a los pacientes contagiados. Según la información oficial disponible, el departamento de Amazonas cuenta con 68 camas de hospitalización, 58 de ellas en Leticia, 8 camas de cuidados intermedios y ninguna unidad de cuidados intensivos. Informa el Noticiero del Llano. Gobierno plantea sometimiento con beneficios para BACRIN y disidencias. La decisión es un fruto de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad Nacional. El gobierno de Colombia le abre la puerta para el sometimiento individual de los miembros de los denominados grupos armados organizados GAO para otorgarles una ruta y algunos beneficios a quienes lo hagan. Así está contemplado en el decreto 601 de este martes firmado por el presidente Iván Duque, en el cual se establece que el Alto Comisionado para la Paz y las personas autorizadas por él deberán verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados GAO presentes en el territorio nacional. Además, deja claro que se entenderán como GAO los definidos por el artículo 2 de la Ley 1908 de 2018. Dentro de esta categoría entran el ELN, al que se le reconoce un carácter político, y otros 4, a los que no se le reconoce ese carácter, que son las disidencias, el Clan del Golfo, los Pelusos y los Caparros. Noticiero del Llano informa. La seguridad de los biciusuarios, un reto a reactivación en Bogotá. La bicicleta es la opción de transporte que Bogotá ha venido promoviendo con grandes resultados, que han sido destacados a nivel internacional. Hoy, en la coyuntura de la cuarentena, es una de las alternativas de movilización de empleados de empresas que esperan reactivarse pronto. Por tal razón, la seguridad de los usuarios empieza a verse con mayor relevancia. Según cifras de la Policía Metropolitana, el hurto de bicicletas ha disminuido en un 9% en lo que va del año 2020. Panorama Mundial, la visión internacional con los hechos más destacados del momento. Información internacional para el Noticiero del Llano. La ONU alerta sobre asesinatos de defensores de derechos humanos durante la cuarentena. En una declaración desde Ginebra, Rupert Colville, vocero de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, dijo haber recibido el reporte de al menos 13 homicidios en lo que va del año en el departamento del Cauca, en Colombia, a manos de grupos armados que están aprovechando el confinamiento para arreciar su campaña contra los activistas. En una declaración desde Ginebra, Rupert Colville, vocero de la Oficina del Alta Comisionado para los Derechos Humanos, 3 de los asesinatos se produjeron en los últimos días en medio de la emergencia sanitaria. Esta situación en el departamento colombiano del Cauca es muy preocupante. Según el responsable, las medidas de confinamiento adoptadas por contener la propagación del COVID-19 parecen haber agravado una situación de por sí violenta
violenta y volátil. Los grupos ilegales parecen estar aprovechando el encierro de la mayoría de la población para expandir su presencia y control sobre el territorio. Pasó así la información para el Noticiero del Llano con Rafael Guarín Sea. 25 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Miel de abeja de excelente calidad. Se la ofrece el Noticiero del Llano. Adquiérala en la carrera 31 3771 piso séptimo, edificio Centauros, o en la droguería Doña Ligia en la calle Quinta B3402, barrio Vega Oriental. Teléfono 663-7640. Más información en el Noticiero del Llano. La Superintendencia de Notariado y Registro dispuso que a partir de esta semana todas las notarías del país presten su servicio de lunes a viernes y ajustó los horarios de atención de acuerdo con las condiciones climáticas en donde se encuentra cada oficina. En el Meta el horario de atención será de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Además, la Supernotariado reiteró que la atención al público se prestará con base en los lineamientos de bioseguridad con motivo de la emergencia sanitaria por COVID-19. En tal sentido, las notarías determinaron que al interior de sus instalaciones no puede haber más de 5 personas realizando sus trámites y que los demás usuarios deberán estar afuera. Asimismo, los notarios mayores de 60 años podrán prestar el servicio a través de un delegado. Las instalaciones deberán estar en adecuadas condiciones de higiene y limpieza, procurando el flujo de ventilación constante. Más que respuestas, se buscarán acciones tendientes a resolver de fondo el problema carcelario en el país y en particular en el centro penitenciario de Villavicencio, que ha cobrado relevancia por el foco de contaminación de COVID-19, expresó el representante a la Cámara por el Meta, Alejandro Vega Pérez. Ese es el objetivo central del debate de control político que realizarán los congresistas este jueves 30 de abril a partir de la 1 de la tarde, señaló el político liberal. Están citados el director nacional del IMPEC, brigadier general Norberto Mujica Jaime, la ministra de Justicia Margarita Cabello Blanco, la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Lisette Cervantes Martelo, y el ministro de Defensa, Carlos Hormes Trujillo, entre otros. Dirigentes comunitarios y vecindario en general del barrio Santa Fe, de donde salió un habitante de calle contagiado de COVID-19, exteriorizaron temor por la posible presencia de virus en el sector. La comunidad solicitó a las autoridades sanitarias realizar la inspección necesaria y limpiar el área para evitar la propagación de la pandemia. El sujeto con coronavirus salió del hospital y regresó al Santa Fe y estuvo recorriendo las calles y consumiendo estupefacientes, según los testimonios del vecindario. Una mujer que permanentemente lo acompañaba también permanecía abandonada en la calle solicitando ayuda. El conato de pánico que cundió en el sector permitió que la gente se refugiara con mayor rigidez en sus casas, pero en la calle mantienen quienes habitan en ella y no tienen residencia fija. El habitante de calle fue localizado en la clínica La Primavera, antigua cooperativa, y según Fernando Martínez, comandante operativo de la Defensa Civil, confirmó que unidades de este organismo de socorro acompañaron la búsqueda y posteriormente realizaron la desinfección del lugar. 22 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. COFREM en casa. Síganos en nuestras redes sociales y no se pierda ninguna de las actividades que tenemos para usted y su familia. Estamos en Facebook como COFREM Caja de Compensación y en Instagram y YouTube como Caja COFREM. Para ingresar a nuestras actividades de COFREM en casa, solo requiere de un computador o un celular y la mejor actitud. En COFREM estamos más unidos que nunca. En COFREM, hacemos más por su familia. Vigilado Supersubsidio. ¿Pensando en qué estudiar?
La Universidad de Los Llanos tiene abiertas las inscripciones de 15 programas de pregrado hasta el 18 de mayo correspondiente al segundo periodo académico 2020. Atrévete, sé parte de nuestra comunidad unillanista. Mayor información en www.unillanos.edu.co, en el banner Inscripciones, o escríbenos al correo admisiones@unillanos.edu.co. Universidad de Los Llanos, vigilada Mineducación, resolución 12220 de 2016. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Denuncia los robos, reporte los daños. 671-6677. Juntos lo podemos lograr. Alumbrado público de Villavicencio. Cada día ilumina tus noches. Por seguridad, el mejor alumbrado público del país. En el Noticiero del Llano, sus inquietudes en el 314-298-6831. Noticiero del Llano, el papá de los noticieros. Con la mejor información. 20 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Los reportes de los casos positivos de coronavirus en el departamento son alarmantes y el aumento dramático por el contagio masivo que se confirma en la cárcel. El último informe señala que fueron 107 casos nuevos en el Meta, llegando a 355 casos confirmados y con pequeñas excepciones, la mayoría en la penitenciaría. Un nuevo municipio reporta casos positivos, San Juan de Arama, y con 2, y se dijo extraoficialmente que son niñas de 3 y 7 años. En Villavicencio son 339 positivos, de ellos 37 por fuera de la penitenciaría. En Acacías, 1 nuevo, llegando a 6. Restrepo 3, Granada 3 y Puerto Gaitán 1. Se mantienen 12 recuperados y 4 fallecidos. De los contagiados, 25 son mujeres y 330 hombres. El secretario de Salud del Meta declaró que se trabaja con el laboratorio de la Universidad del Rosario y Agrosavia no está procesando por el momento, ya que está en las últimas etapas de habilitación para entrar en funcionamiento. En máxima alerta se colocaron las autoridades civiles y sanitarias tras conocerse un contagiado de coronavirus en Gibraltar, área rural de norte de Santander y cerca de Arauca. El director de la UASA, Edgar Contreras, le pidió al alcalde Wilfredo Gómez, alcalde de Saravena, tomar las siguientes medidas que aseguren el bienestar de todos sus pobladores. Control del ingreso y salida de vehículos y personal de Saravena hacia la vía de la Soberanía, con la excepción que solo puede transitar la ambulancia. Suspender el reinicio de la cadena productiva en esta localidad en lo concerniente a la construcción y manufactura. Realización de ejercicios al aire libre tampoco se podrá realizar como se pensaba iniciar a partir de estos días. Llegó la hora que la comunidad araucana tome conciencia. Nuestro compromiso sigue firme y sin embargo la población tiene que implementar medidas extremas de autoprotección, pues ya tenemos el virus muy cerca, exclamó Edgar Contreras, director de la Unidad de Salud de Arauca. Se recuerda que Gibraltar está ubicado a tan solo 30 minutos del municipio de Saravena. 18 minutos para las 8. La muerte por COVID-19 en el mundo han superado los 200.000, una barrera que prácticamente nadie imaginaba hace 2 meses, cuando el virus acababa de detectarse en Europa y surgió el segundo foco mundial de infección después de China, para luego saltar a Estados Unidos, que es su epicentro actual. Los decesos ascienden exactamente a 202.597, según la última actualización de datos que maneja la Organización Mundial de la Salud. La reunión anual de la Asamblea Nacional Popular China, que se aplazó el pasado 24 de febrero como consecuencia de los efectos de la pandemia de coronavirus en el país, se celebrará el próximo 22 de mayo en decisión adoptada por el Comité Permanente de la ANP y tiene especial importancia simbólica, ya que representa la vuelta a la normalidad política cuando la mayoría de los países están centrados todavía en la lucha contra el virus. 17 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. La cuarentena por el coronavirus tiene al borde de la quiebra a la radio comunitaria en el Meta.
Los anunciadores dejaron de pautar. La economía está frenada. No hay ingresos, pero sí obligaciones económicas y familiares. Hay hambre y desesperación. Las ayudas del Estado no llegan a todas las familias. Por tanto, invitamos a la gran Radiotón este miércoles 6 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día para ayudar a las familias de los trabajadores de la radio comunitaria. Haga sus aportes a la cuenta de ahorros número 844-4522-3769 de Bancolombia, red de emisoras comunitarias. O comuníquese a los teléfonos 310-213-3441, 313-354-0482 y 313-496-5184. Ayúdenos a paliar esta crisis económica donando alimentos no perecederos e implementos de aseo personal e higiene. Gran Radiotón, este miércoles 6 de mayo de 8 de la mañana a 12 del día, con 12 emisoras que integran la red llanera de medios comunitarios en el Meta, Exitosa Estéreo y la WL Radio en Villavicencio, Bacana Estéreo en Restrepo, Camaxagua en San Juan de Arama, Brisas del Tonoa en Cubarral, Superestelar en Guamal, Ondas del Manacasías en Puerto Gaitán, Marfil Estéreo en Puerto Lleras, RCA Radio en Acacía y Paratebueno Estéreo en Paratebueno, Cundinamarca. Medios aliados en Puerto Concordia, Ondas del Ariari, Star Radio en Mesetas y TV Orinoquia en Granada. La cuarentena por coronavirus tiene en crisis a la radio comunitaria. Con su solidaridad saldremos adelante. ¡Ayúdenos! El Meta, la Orinoquia colombiana por el mundo. Solo en www.notillano.com. Noticias en vivo con Real Audio. Ingrese ya. www.notillano.com. Noticiero del Llano. Experiencia, capacidad y renovación. Noticiero del Llano. La noticia impresa en el aire. 15 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. Los controles de la policía y el ejército en Puerto Concordia impiden el ingreso de vehículos de carga y pasajeros a esa localidad y la continuidad hacia San José del Guaviare por acciones preventivas contra la propagación del coronavirus. 4 estudiantes de la Universidad de Pamplona no han logrado avanzar en su viaje e imploran a la fuerza pública les permitan pasar para llegar a las casas de sus familiares a pasar la cuarentena. Los educandos solicitan que se les practique la prueba como tal, pero no ha sido posible, pese a que han revelado direcciones de las casas en San José y han demostrado tener arraigo en la capital del Guaviare. Los camiones y tractomulas también son objetos de revisiones minuciosas luego de las quejas de algunos ciudadanos porque supuestamente camuflados entre víveres u otro tipo de carga estarían ingresando personas procedentes de Bogotá a San José del Guaviare. Virtualmente y ante un juez penal de Acacía sustentan la apelación contra la sentencia condenatoria a 41 años y 6 meses impuesta a Cristian Alexander Navarro Gutiérrez, principal sospechoso en el crimen de su excompañera sentimental Evelyn Dayana Blanco Prieto. El caso pasará en segunda instancia ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio para que revoque, modifique, anule o confirme las actuaciones del juez en dicho fallo. El sujeto se encuentra recluido en la cárcel de Villavicencio por hechos ocurridos en diciembre de 2017 entre Acacías y Guamal, donde el cuerpo con signos de tortura y 3 días después de muerta fue localizado entre una alcantarilla sobre vía pública. La joven mujer de 18 años salió a las 5 de la tarde de laborar de una compañía petrolera en Acacías y se dirigía a su lugar de residencia en Guamal, a donde no llegó dejando huérfana a una bebé de 1 año y 6 meses de nacida, fruto de la relación sentimental con el agresor y con quien no quería seguir viviendo, dado el maltrato físico a que era sometida. 12 minutos para las 8. El Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano, que busca crear la mayor zona sin barreras comerciales del mundo, no podrá empezar a funcionar en la fecha prevista del 1 de julio por el coronavirus, un revés que sume en la incertidumbre al plan de integración más ambicioso de África.
Varios territorios de América se concentraron en planear reaperturas y calcular las pérdidas que tendrá la economía en 2020, mientras el COVID-19 continuaba su ritmo de expansión en el continente y Estados Unidos pasaba del 1.000.000 de contagios, un tercio de los más de 3 millones de casos confirmados en todo el mundo. 11 minutos para las 8 en el Noticiero del Llano. En el Noticiero del Llano, esta es la información deportiva. ¿Qué tal a todos los oyentes? Iniciamos lo que son los momentos deportivos a nombre de la Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Lo asesoramos financiera y tributariamente. Les recordamos que la presentación de los impuestos nacionales de las declaraciones de renta son en las mismas fechas. Si ampliaron fueron los pagos por parte de el Estado colombiano. No olvide también que la Cámara de Comercio quedó para el mes de junio. Los impuestos de predial y de industria y comercio también se aplazaron. Por eso asesórese bien, asesore con Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Ubíquenos en el 320-236-4464. 320-236-4464, Consultoría Financiera y Empresarial SAS. Hablar de deporte, pues cada vez es menos, pero lo que sí se habla es que ya algunas ligas están pensando definitivamente en terminar los torneos y dar campeón a quienes vayan o quienes están en los primeros puestos. Así parece que en Italia lo van a hacer, ya lo hicieron en Francia, quedó el PSG campeón, al igual que se está pensando en otros países. Aquí en Colombia ayer hubo una reunión con el ministro del deporte. Todo indica que no hubo un acuerdo para una fecha exactamente. Ya se viene hablando también que será en el próximo semestre. Algunos equipos, algunos clubes todavía no entienden la magnitud. Entendemos la necesidad económica que no solo el sector del fútbol, sino en el deporte en todas las disciplinas, al igual que en todas las labores que se están haciendo en el país, que esto no es un capricho del Estado, que esto no es un capricho del gobierno, que esto no es política, sino simplemente es cultural. Es que existe la pandemia, existe algo que nos tiene confinados a todos, y al parecer los del fútbol todavía siguen empeñados en que debe haber, en que tiene que hacerse, en que le den, en que miren la posibilidad, y realmente yo creo que vale más en este momento el interés general que el interés particular. Ojalá los señores del fútbol así lo entiendan. Al igual que ha pasado con técnicos y monitores de parte del Instituto Departamental y Municipal. Algunos no entienden que no es una cuestión presupuestal, que no todas las veces es falta de voluntad política, y siguen llamando y presionando, entendiendo también la necesidad de lo que es la parte económica. De todas maneras, esperaremos. A última hora se está diciendo que parece que el Tour de Francia también va a volver a cambiar de fecha. Han recomendado a algunos secretarios o ministros del gobierno en Francia que se empiece en el mes de septiembre para que se abra al público cualquier tipo de espectáculos. Y entonces así volverían a correr el Tour de Francia. En fin, esto es cambios y fechas y fechas. Lo más importante acá es que usted, yo y todos nos cuidemos. Confinados, evitemos, en vez de curar. No olvide visitar la página www.momentosdeportivos.com. Con Omar Augusto Guevara pasaron los momentos deportivos. Bueno, tenemos en la línea a Misael García, porque resulta que la empresa de acueductos y alcantarillado no le ha cumplido a los campesinos de la región de Quebrada la Honda. Misael, ¿cuál es la situación a esta hora?
Ahora sí, muy buenos días. La inquietud de nosotros, la comunidad de la vereda Quebrahonda, es que el señor gerente se comprometió con las 7 veredas a pagarnos a 40.000 pesos la carga. Ahora dice que él tiene la plata, pero que tiene que descontarnos un dinero para podernos pagar, la cual no es justo porque se hizo un acuerdo y ahorita viene con otras cosas que no podemos permitir, don Alcides. ¿No será, Misael, ese el impuesto que cobra el gobierno en cada transacción que se hace con una entidad comercial o privada? No, sí, eso hay un descuento por carga como de 600 pesos. Él no está descontando que 2.000 pesos porque que tiene que haber un intermediario para pagarnos. Lo veo que no es justo, don Alcides. Que nos avise a dónde tenemos que ir por la plata. Nosotros no tenemos por qué pagar para que nos paguen. Nosotros trabajamos porque se hizo un acuerdo con él. Y el acuerdo es a 40.000 pesos carga y ahora nos está pagando como a 38, que porque él tiene que mandar un intermediario para pagarnos, don Alcides. Bueno, vamos entonces a hablar con tal vez con el secretario privado del señor alcalde, para que se empape. Por favor, no se vaya a ir de la línea. Lo voy a poner en contacto con la persona para que usted entonces le explique la situación y les paguen oportunamente y por el precio que pactaron a los campesinos de esas 7 veredas. El Noticiero del Llano. Las autoridades epidemiológicas buscan a un taxista que en la tarde del lunes pasado prestó el servicio a una persona contagiada de coronavirus desde el Barzal al barrio Santa Fe en Villavicencio. El propósito es desinfectar el carro de servicio público y realizar la prueba de COVID-19 al conductor y asimismo poder establecer a cuántas personas más transportó ese día después de que la persona enferma. Miguel González, representante legal de la asociación Trans Villacol, dijo que es un vehículo de placas par que está rodando por la ciudad y por tanto urge la voluntad del taxista para que se acerque a salud y se someta a los protocolos de rigor. Hay miedo ante más contagios, dado que esa persona de estrato vulnerable, además de estar infectada con el coronavirus, también sufre de tuberculosis y ya quedó a disposición de los profesionales de la salud. El Instituto Nacional de Salud reportó 6 nuevos casos positivos de coronavirus en Casanare, aumentando calamitosamente el número de contagiados a 16. Según el Instituto Nacional de Salud, los 6 casos corresponden a un habitante de calle, una mujer proveniente de Paya de 81 años y 4 hombres de 28, 36, 38 y 55 años. Este último caso, contacto estrecho de un paciente con el coronavirus. Sobre el habitante sin techo se conoció que fue atendido en el hospital local con la sintomatología, por lo que se advierte que el virus está en la calle y que la situación es compleja debido a que el estudio del entorno se dificulta por los recorridos que hizo. Pernoctó en sitios distintos y pudo haber compartido alimentos con otros ciudadanos de la misma población vulnerable. Según se conoció, 3 de los casos serían funcionarios públicos. De los 10 primeros notificados, 6 ya aparecen como recuperados de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud. Así finaliza esta emisión del Noticiero del Llano. Gracias por escucharnos. Mañana de 7 a 8, nuevamente el Noticiero del Llano en las frecuencias de Exitosa Estéreo, Paratebueno Estéreo, Ondas del Manacasías, Marfil Estéreo, Super Estelar, Lumaca Estéreo y Entérate Villavo. Muy buenos días. Toda la información. Noticiero del Llano, la guía informativa del departamento y el país. Director Alcides Antonio Cáuregui Bautista. Noticiero del Llano, órgano periodístico independiente al servicio de la comunidad.